seguridad alimentaria como problema global, un futuro incierto, ¿no? ¿Cuál es la idea central que quiero exponer, ¿no? Es que si el Perú tiene que dotarse de una estrategia de seguridad alimentaria que no la tiene, debe considerar no solo factores internos y de corto plazo, y aún de mediano plazo, ¿no? Que es lo que generalmente las discusiones alrededor del tema alimentario y la crisis alimentaria están, se circunscriben con lo que pasa en el país y que la forma de enfrentar las dificultades para asegurar la alimentación a todos son cómo manejas la situación interna, ¿no? Y con muy escasa referencia al exterior. Entonces, el contexto global, geopolítico, económico y ambiental y las perspectivas de largo plazo son muy importantes. Si una tal estrategia no es posible, si no se asume una estrategia con una perspectiva de largo plazo, no es posible evaluar la pertinencia de las políticas de mediano y de corto plazo, ¿no? El futuro se va construyendo con las medidas de corto y de mediano plazo. Pero si no tiene una visión estratégica, no tenemos una, digamos, estamos un poco navegando sin brújula. Ahora, la información, yo no voy a tratar básicamente de dar la información sobre la situación alimentaria en el país, es conocida, digamos, ha habido una gran cantidad de publicaciones en los periódicos, entrevistas a raíz precisamente del informe sobre la pobreza del INEI, que ha sido difundido hace poco y que muestra efectivamente que los indicadores que recogidos por INEI indican que hay un empeoramiento de la situación alimentaria, ¿no? Entonces, la información básica sobre la situación alimentaria en el Perú ha sido bastante difundida a través de estos medios de comunicación. Y la calificación general de esta situación es la que es crítica, aunque, en mi opinión, la crisis alimentaria en nuestro país es endémica. Lo que ocurre hoy es que hay una crisis dentro de la crisis, que comienza con la pandemia y sus efectos directos, como la reducción de ingresos de la población, el desempleo, etcétera, e indirectos, como la recuperación desordenada de la economía en la pospandemia, con la inflación de los precios, y es agravado luego por la guerra iniciada por Rusia al invadir Ucrania. Eh, que ambos son países de los principales países exportadores de cereales y de insumos para la agricultura, eh, comenzando por la urea, que es un asunto que afectó mucho al Perú. Esta última, la urea, perdón, todos estos hechos impulsaron la subida de precios de los alimentos en el mercado mundial, afectando sobre todo a países pobres del Asia y del África, muy dependientes de la importación de cereales desde de ambos países de antes de la guerra, ¿no? O sea, muchos países africanos y asiáticos importan cantidades ingentes de cereales de esos dos países y con la situación de la guerra realmente les ha creado unos problemas muy grandes, ¿no? Ahora, además de la inflación de alimentos, en el Perú sentimos como efecto de todo lo mencionado la escasez de fertilizantes, particularmente de la urea, que importábamos el 100% de nuestras importaciones de urea vienen o venían en ese momento de Rusia y el Perú no produce urea. Y cabe mencionar que una proporción muy alta de productores agrarios comerciales en nuestro país utilizan fertilizantes químicos, alrededor de 1 millón. Es parte de los datos de que el mal desempeño de la agricultura que ha habido en la campaña pasada seguramente tiene que ser atribuido a los bajos rendimientos y una reducción de las áreas de cultivo porque no había disponibilidad de urea o la urea subió demasiado de precio, ¿no? No permitía ser adquirido en las cantidades requeridas, ¿no? Ahora, una de las raras ocasiones en que la opinión pública peruana se dio cuenta de que nuestro sistema alimentario depende en alguna medida o en gran medida de lo que ocurre en el mundo han sido precisamente estos dos últimos años, últimos 3 años, gracias a la inflación y a la escasez de urea. Y también fue una ocasión en la que se percibió directamente la debilidad de la principal entidad pública encargada de asegurar la seguridad alimentaria, que es el Ministerio
Desarrollo Agrario y Riego, el Midagri, ante su incapacidad de de importar la urea. Y esta incapacidad no solo por la mediocridad de sus funcionarios, y hay que atribuir a Pedro Castillo el desmembramiento del Midagri, sino también por irregularidades en el proceso observadas por la Contraloría y las sospechas de corrupción. Entonces, ¿cuál es la situación, digamos, global de la cuestión alimentaria hoy día? La crisis alimentaria global en los años 2007-2008 de una rápida elevación de los precios de alimentos estratégicos sembró la duda de si el mercado era el medio más adecuado para afrontar las necesidades alimentarias del planeta. Y ello llevó a una ola de adquisiciones de tierras aptas para la agricultura, conocida como el land grab o land grabbing, ¿no? Es decir, digamos, cogerse las tierras, ¿no? Lo más posible. Y los compradores de tierras, de grandes extensiones de tierras, fueron países con escasa tierra para producción agrícola, pero con mucho dinero, como los países árabes petroleros, y empresas y corporaciones especuladoras que consideraban que era más rentable adquirir tierras, comprar tierras, que jugar a la bolsa. Entonces fue un periodo, después de la crisis de 2008, los 5 o 6 años posteriores, en que digamos, la concentración de la propiedad de la tierra en muchos países ocurrió por estas compras de estados foráneos o de empresas, perdón, de fondos de inversión, etcétera, con fines especulativos, ¿no? Y esta crisis del 2007-2008 fue un verdadero shock que motivó a ciertas organizaciones, entre ellas la FAO, a pensar en la cuestión alimentaria en términos de horizontes de largo plazo, considerando un incremento continuo de la demanda debido al crecimiento demográfico, a una mayor capacidad adquisitiva de centenares de millones de personas, eh, entre ellos centenares de millones en China y en la India y en otros países, Indonesia, etcétera. Y también a cambios en la composición de las dietas, es decir, países que consumían muy escasa carne, al subir la capacidad adquisitiva, sobre todo comenzaron a consumir carnes rojas, de ganado vacuno, que tiene una serie de efectos, no solamente de contaminación del ambiente, sino que son millones de millones de millones de hectáreas las que se cultivan de cereales para alimentar a esta nueva demanda, digamos, de ganado, ¿no? Ahora, los cálculos de cuánta más producción se requeriría en estos estudios de la FAO, mirando hacia el 2050, cuánto se requeriría para una población de cerca de 10 mil millones de personas estimadas para ese año. Según la FAO y otras entidades, el aumento de producción que debe hacerse es alrededor del 50% al 70% más de lo que se produce actualmente. Y esto lleva inmediatamente a la pregunta, bueno, ¿dónde se va a poder producir esa inmensa cantidad adicional de alimentos? ¿Cuánta frontera agrícola hay disponible para satisfacer ese aumento? ¿Cuánto pueden subir los rendimientos de los cultivos por hectárea? También impulsó estos estimados sobre la inseguridad alimentaria, en realidad, mirando en el largo plazo, impulsó la investigación de nuevas tecnologías y nuevas rutas de investigación científica, el desarrollo de la biotecnología y formas de cultivo novedosas como la hidroponía, de invernaderos computarizados con tecnologías que prescinden de la luz del sol, de la agricultura vertical, la agricultura digital, etcétera, ¿no? Y los intereses económicos e ideológicos diversos hacen que las respuestas de cómo afrontar un futuro incierto sean todo menos sencillas y no conflictivas.
Baste mencionar aquí la discusión que está ocurriendo sobre si debe aceptarse o no las semillas transgénicas acá en el país, ¿no? Ahora, todo esto ocurre en un contexto de calentamiento global con impactos diversos y crecientes sobre la agricultura. Eh, Inundaciones, sequías, calentamiento, ocurrencias imprevistas, difusión de pestes y enfermedades. Calentamiento a la que la propia actividad agrícola contribuye aproximadamente con un 30% de los gases de efecto invernadero provienen de las actividades agropecuarias. Si bien el futuro nos plantea inmensos desafíos, ya los desafíos del presente son muy grandes. Para el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hay un sistema alimentario mundial fallido que requiere cambios radicales, lo llevó a convocar a una cumbre en Roma en septiembre del 2021 para analizar la situación de los sistemas agroalimentarios. Y cuáles son algunos de los indicadores que están viendo en este momento en la diapositiva que llevan a Guterres a convocar a esa cumbre, que dicho sea de paso, fue muy criticada por algunos esta cumbre porque había la presidenta de la cumbre era una funcionaria de una transnacional alimentaria y hubo una gran presencia de lobistas de corporaciones alimentarias en este evento en Roma, ¿no? Que dicho sea de paso, los resultados no aparecen, digamos, como que haya sido una cosa muy positiva. Bueno, estos indicadores sobre la situación alimentaria global la pueden ver ustedes en pantalla, ¿no? Cerca del 10% de la población mundial son afectadas por el hambre. O sea, no tienen suficientes alimentos o suficientes nutrientes para llevar una vida normal. Con inseguridad alimentaria moderada o grave, cerca del 30%, ¿no? Acordémonos nosotros acá en el Perú que la FAO informó el año 2022 en su publicación Bandera, que es un informe anual sobre la agricultura y la alimentación, que en el Perú 50-51% de toda la población estaba en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y el Perú en ese sentido fue el país de Sudamérica con la situación más delicada en términos de la inseguridad alimentaria. Y personas con dietas no saludables, 3.100 millones de personas. Ahí están incluidos, eh, digamos, aquellos que se alimentan con exceso de grasas, azúcares, y sodios, de comida chatarra, etcétera. Y acá están los que tienen sobrepeso, los que tienen obesidad, que va en incremento, en todos los países del mundo va en incremento el número absoluto de personas y en términos porcentuales también que están en esa situación. Y lo peligroso de esto es que, digamos, ponen en una situación de fragilidad a estas personas para adquirir enfermedades no transmisibles, como son ciertas formas de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, ¿no? Dicho sea de paso, un estudio de la CEPAL que fue realizado hace ya algunos años sobre el costo de la mala alimentación en el Perú, afirmaba que de los gastos en la salud pública en el Perú se iba más o menos un poco menos de la mitad en atender aquellas enfermedades crónicas que son adquiridas justamente por este problema alimentario. Bueno, los niños menores de 5 años con desnutrición aguda en el mundo son 45 millones, no son estimados por supuesto, y se prevé que casi 670 millones de personas seguirán pasando hambre en el 2030. Con los objetivos, digamos, del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, contemplaban que para el año 2030 ya no habría más hambrientos en el mundo, lo cual ha probado que nada, que estamos más lejos que nunca
de esa situación. Bueno, ahora pasamos un poco a ver la situación del Perú. Repito que no daré cifras, etcétera, que ya son de circulación, digamos, amplia, ¿no? Que muestra que hay un aumento de la nutrición de los niños, aumento del porcentaje de la población de niños con anemia, ¿no? En el caso del Perú, este sistema alimentario global, ¿no? Marca las posibilidades y los límites con que nosotros y todos los países pueden definir sus políticas agroalimentarias, ¿no? Más allá de los tratados de libre comercio, de los acuerdos bilaterales o multilaterales que también establecen una serie de restricciones a la libertad de comercio y sobre todo a la posibilidad de que los países de manera soberana puedan determinar sus propias políticas alimentarias, están sujetos, digamos, a reglas de comercio suscritas por los países. Más allá de esto, el sistema alimentario en su conjunto, veremos un poco más adelante algunas características de esto, establece los límites dentro de los cuales las políticas alimentarias se definen, ¿no? O sea, los países no son autónomos para definir cualquier política alimentaria. La crisis de la pandemia y la pospandemia ha mostrado que el Perú claramente que forma parte de este sistema, ¿no? Global. Para quienes tienen ilusiones autárquicas o de gran autonomía en materia agroalimentaria, deberán recordar el incremento de los precios de los productos agrícolas y la escasez y consiguiente subida de los precios de la urea, principal fertilizante de la agricultura comercial acá, ¿no? Hace muy pocos años. O sea, creo que, creo que en pocas ocasiones se mostró tanto cuál es la dependencia del Perú del entorno del entorno en estos últimos años, ¿no? Ahora, la dependencia alimentaria de un país, ¿cuán dependiente es el Perú? La dependencia alimentaria de un país no debe medirse solo por la relación entre la oferta de alimentos producidos internamente y aquellos importados. En base a este criterio, si definiéramos la dependencia solamente en esos términos, el Perú no está mal, puesto que el 20% solamente es importado, mientras que más de la mitad de la oferta total de alimentos en el Perú proviene de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, pero eso no marca solamente este hecho de la relación importaciones con producción interna, no es definitorio, digamos, para decir cuán dependientes somos, porque dependemos de la importación de cereales estratégicos como el trigo, que más del 90% del trigo, que es un cereal que forma parte muy importante en la provisión de calorías de la población peruana, ¿no? A través de las harinas, galletas, etcétera, más del 90% es importado. Y también importamos un porcentaje muy alto de oleaginosas para producir aceites comestibles, ¿no? En los años en que se había en el Perú 250.000 hectáreas de algodón, se hacía aceite de pepitas de algodón. Ese era el aceite que más se consumía, ¿no? Pero hoy día ya no hay más de 30, 40.000 hectáreas de algodón y ya no se producen aceites derivados de su semilla, ¿no? Entonces nosotros importamos la mayor parte de las oleaginosas. Y también dependemos de la importación de insumos para la industria avícola. Eh, que la industria avícola, resulta que la industria avícola es la que produce la mayor cantidad de proteínas animales que son consumidas acá por los peruanos, ¿no? Pero para sostener la industria avícola estamos importando más o menos el 70% del maíz amarillo duro. Y también dependemos de la importación de lo que llaman los pollos abuelos, ¿no? O sea, pollos, digamos, pollos de pedigrí, que son los que la industria avícola utiliza, ¿no? A ver, ahí, no sé, muestran una siguiente diapositiva. Bueno,
Fíjense ustedes, el cambio del pollo de la misma edad en tres momentos diferentes, el año 57, el 78, el 2016, ¿no? El aumento del peso que se debe a intervención genética, al tipo de nutrición y alimentación, las vacunas, la sanidad, el manejo, tecnología, etcétera, ¿no? Y entonces el pollo que se produce hoy día, pues pesa tres veces más o cuatro veces más que el pollo de hace unos, ¿cuántos? 60, 70 años, por esta intervención, ¿no? Y resulta que estos pollos abuelos son diseñados, entre comillas, por solamente tres corporaciones que hay en el mundo, ¿no? Transnacionales que oligopolizan las modificaciones genéticas de los pollos y la comercialización de esos pollos. Entonces, a pesar de que solo importamos el 20%, somos tremendamente dependientes porque importamos el trigo, que es básico, el maíz, que es básico, digamos, el último pollo, que es básico, ¿no? Entonces hay que analizar el término de dependencia de mayor profundidad y veremos que el Perú es mucho más dependiente de lo que esta cifra, relación importaciones producción interna de alimentos puede mostrar, ¿no? Ahora, además dependemos, como ya he dicho, de fertilizantes, sobre todo la urea. Importamos muchas semillas, importamos la maquinaria, importamos los tractores, importamos sobre todo muchos conocimientos y tecnologías de vanguardia, que son resultados, digamos, de investigaciones de ciencia y tecnología más recientes. Y a la cabeza de esto están sobre todo esta industria, digamos, exportadora, ¿no? Entonces dependemos de digamos, de todos estos avances tecnológicos que en el Perú no se producen o se producen muy escasamente. Y dependemos también de los mercados externos, principalmente del norte y de China, para la decisión de cómo se utilizarán y a qué se dedicarán los suelos, el agua, la mano de obra y la infraestructura, ¿no? Digamos, el hecho de que seamos un gran éxito en términos de valor exportado, de volúmenes exportados, de productos agrícolas, en realidad ha marcado mucho la estructura agraria del país, ¿no? Sobre todo en la costa del país. Esto ha sido en realidad una reacción ante las demandas de los países del norte y de China. Entonces, para explicarnos por qué producimos lo que producimos en el Perú, en gran parte lo que producimos en el Perú está determinado por las demandas de los países más desarrollados, ¿no? Y entonces la parte más moderna de la agricultura peruana está totalmente, digamos, totalmente enganchada a las demandas del norte, y eso implica que también tendremos que producir para estas exportaciones las variedades que satisfacen el tipo de demanda en el norte, ¿no? Razón por la cual el Perú importa muchas de las semillas, qué sé yo, de espárragos, por ejemplo, ¿no? Para que la producción de espárragos satisfaga el paladar, digamos, de los españoles. Entonces hay mucha dependencia también en la agroindustria exportadora de la importación no solamente de insumos químicos, etcétera, sino también de las propias semillas para la producción, para la exportación. Y también dependemos del exterior en la configuración de nuestra propia dieta, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, ¿no? De nuestra propia dieta y en la incorporación en la dieta cotidiana de la comida rápida ultraprocesada que conduce el sobrepeso y la obesidad. En este gráfico, en esta curva roja ascendente, este es el Perú, ¿no? Indica desde el año 2000 hasta el año 2013, eh, seguramente eso seguiría subiendo si la información fuese hasta el año 2020, 2021,
es el país que más rápidamente está, digamos, comprando y utilizando comida rápida en comparación con los demás países latinoamericanos, ¿no? Esto, por supuesto, también se refleja en un incremento de la sobrepeso y la obesidad que existe en nuestro país. Bueno, ahora, eh, ¿en qué mundo entonces está actuando el Perú y en qué mundo, digamos, está condicionado el país para decidir sus propias políticas con autonomía, digamos, con un cierto nivel de soberanía, ¿no? Este, bueno, ahí lo primero que quiero hablar es sobre las limitaciones que impone el calentamiento global. Y sabemos que el calentamiento global tiene varios impactos sobre la agricultura y la ganadería. Cuando hablo de agricultura me refiero también, estoy incluyendo a la ganadería, ¿no? Y tiene varios impactos. La reducción, en muchos casos, de los rendimientos, la inestabilidad e impredecibilidad climática, cambios en la distribución territorial de los cultivos. Hay territorios que cambian de temperatura, entonces tienen que desplazarse a otras zonas. La difusión de plagas y enfermedades en nuevas áreas, etcétera, ¿no? En la producción de este calentamiento global contribuye la propia producción agraria, con el cambio de uso de suelo que libera nitrógeno, la liberación de carbono y de metano, en un muy alto porcentaje, cerca del 30%. Ciertas zonas llegan a alcanzar temperaturas que obligan a las poblaciones a migrar. Y toda esta situación es dinámica y va cada vez más a ser más grave. Entonces, si uno define una estrategia de seguridad alimentaria y no toma en consideración esta evolución del cambio climático que produce estos impactos en la agricultura, digamos, está condenándose hacia un futuro caótico con relación a lograr, digamos, algún nivel de seguridad alimentaria. Y la principal causa del calentamiento global, lo sabemos todos, es el consumo de hidrocarburos. A pesar de que está científicamente comprobado, la producción y consumo de hidrocarburos va en aumento y no hay fuerza capaz de detener el poder de las grandes empresas petroleras y de sus lobbies. Como hemos visto en la última COP, en diciembre del año pasado, en Dubái, en la que hubo una inmensa cantidad de lobistas, representantes de las empresas petroleras, que lograron detener, digamos, lo que podía ser una de las opciones y acuerdos de esa COP, de terminar con la producción de hidrocarburos, ¿no? Y terminó la COP sin ningún acuerdo en ese sentido, sino simplemente una recomendación de que debería de reducirse la producción y consumo de hidrocarburos, ¿no? Bueno, digamos, todas las proyecciones y todos los planes de las grandes empresas petroleras eh, indican que hasta por lo menos el año 2050 la producción de hidrocarburos va a aumentar y por lo tanto el consumo de hidrocarburos también va a aumentar y por lo tanto el calentamiento global va a continuar y por lo tanto el grado y medio, digamos, que se pensaba como un límite, digamos, de subida de la temperatura como manejable, eso ya voló. Vamos a ver si vuela también el del 2%, el del 2 grados y quizá hasta 3 grados, que serían los efectos serían absolutamente, digamos, desastrosos, ¿no? Bueno, entonces si hay estos cambios del calentamiento global, los esfuerzos de adaptación serán inmensos, ahí donde sea posible. Para ello se requiere inversión, investigación, infraestructura, tecnologías, colaboración internacional. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Perú para enfrentar este desafío que ya está presente y que se va a agravar en el futuro, ¿no? Entonces, planteado en términos de seguridad alimentaria, ¿qué está haciendo el país para
llegar, digamos, al 2030, al 2040, con, digamos, posibilidades de asegurar la seguridad alimentaria de toda su población, ¿no? No está haciendo muy poco, no está haciendo nada. Bueno, además del calentamiento global que introduce una serie de elementos a ser tomados en cuenta para la producción de alimentos y para el consumo de alimentos, tenemos en el mundo las corporaciones transnacionales que realmente manejan los sistemas alimentarios. El poder de las corporaciones transnacionales de la alimentación es muy grande y no solo por el poder económico, sino del establecimiento de las reglas de juego que rigen y orientan el sistema alimentario, ¿no? Entre ellos, el comercio internacional de mercancías y de alimentos están normadas por la Organización Mundial del Comercio, por acuerdos bilaterales y multilaterales y por otras regulaciones, ¿no? De salud, salubridad, etc. El establecimiento, las corporaciones transnacionales tienen una inmensa fuerza en el establecimiento de estas normas de comercio internacional y tienen una enorme influencia en el sistema alimentario y en los estados que las respaldan. Existe una enorme concentración de poder en manos de estas corporaciones en varios rubros esenciales para la actividad agropecuaria y que en muchos casos son verdaderos parámetros que orientan el desarrollo de los sistemas alimentarios nacionales. Pueden ver en pantalla ustedes, lo que pasa es que las letras de acá son muy chicas, ¿no? Pero fíjense el número de corporaciones el número de corporaciones y el porcentaje del mercado mundial en el cual están dominando. En el caso de agroquímicos son 6 grandes empresas, en letras muy pequeñas, acá se nota que está Syngenta, está Bayer, está BASF, eh, está Corteva, una de la India y otra, y una de Estados Unidos, ¿no? Bueno, tienen el 78% del control del mercado mundial, solamente 6 corporaciones. En fertilizantes sintéticos son 10 corporaciones las que detentan el 38% del mercado mundial. En el caso de semillas comerciales son 6 empresas las que controlan el 58% del mercado mundial. En el caso de la maquinaria agrícola son 6 que tienen la mitad del mercado mundial. En el caso de la genética ganadera, sobre todo avícola, son 3, lo mencioné ya, 3 empresas que producen los pollos abuelos y eso. Y en el caso de la farmacéutica animal, son 6 empresas que tienen el 72% del mercado mundial de productos farmacéuticos para los animales. Bueno, si uno, digamos, hay una cierta literatura que ha desarrollado estudios sobre esto, pero las opciones que tienen las agriculturas del mundo para, digamos, aumentar sus rendimientos, etcétera, etcétera, están supeditadas a qué es lo que producen y qué es lo que, y comercian estas números reducidos de empresas. Y una cosa que está ocurriendo con mucha fuerza y que, por ejemplo, expresa un cambio en la orientación de Monsanto, que era uno de los principales productores de semillas transgénicas, pero que ha ido en parte por la reacción que ha habido en muchos países y los juicios que le han hecho por los daños, diferentes daños que ha causado la utilización de estas semillas, ha ido, especializándose cada vez en el manejo de información vinculada con la agricultura, ¿no? Entonces tiene una inmensa base de datos que se enriquece cotidianamente Monsanto para orientar qué decisiones tomar sobre qué cosas producir, etcétera, etcétera, pero también para diseñar, digamos, dada la disposición de los datos que tiene de todo el mundo, para diseñar productos que puedan ser vendidos, ¿no? Independientemente de si eso va a ayudar a resolver la seguridad alimentaria, etcétera. No, no, es para conquistar mercados, ¿no?
Este, eh, bueno, y no está mencionado acá, pero me merece una especial atención el grado de concentración del comercio internacional de granos, ¿no? Más o menos el 90%, según un RIST, del mercado está controlado por 4 corporaciones nada más en lo que se refiere al movimiento de comercialización de cereales del mundo. Son 4 empresas las que dominan ese mercado, el 90% de ese mercado. Para abundar un poquito en la importancia de la información, que se vuelve cada vez más importante para el mundo de los grandes negocios, la firma John Deere, que es la principal productora de tractores en el mundo, ya desde hace más de una década incorpora en sus máquinas, en sus tractores, sensores que van recogiendo información de los campos se va trabajando, y esos son recopilados por John Deere, para que con todo ese conocimiento ellos diseñen nuevos productos, y nuevos productos que al final van a hacer lo que van a tener que comprar las nuevas maquinarias, ¿no? O sea, digamos, el poder que tienen estas corporaciones para orientar el desarrollo de la agricultura, en base sobre todo a su voluntad de conquistar mercados y aumentar, digamos, sus ganancias, es muy grande y va en crecimiento, ¿no? Va en crecimiento. Entonces, en esas condiciones, eh, pensar digamos, que el Perú puede alcanzar un nivel de soberanía alimentaria cuando hay tal dependencia de estos diferentes elementos, eh, bueno, es un poco ingenuo, pero al mismo tiempo las políticas tienen que saber cómo lidiar eh, en este contexto, y para acercarse a algún tipo de soberanía alimentaria, ¿no? Ahora, en el Perú también hay un alto grado de concentración ya de alimentos producidos, ¿no? De la industria alimentaria, encabezada por Alicor, que es del Grupo Romero y Gloria, ¿no? Entre ambos tienen más o menos el total, del 50% del total de volumen de ventas de la industria alimentaria. Entonces también hay una gran concentración ahí y un gran poder para orientar también qué es lo que consumen la población del país, ¿no? Bueno, hay una investigadora canadiense que trabaja mucho el tema de las transnacionales con relación a la producción de alimentos, Jennifer Clapp, ¿no? Y dice esto de las corporaciones transnacionales, ¿no? Influyen en el tipo de semillas que los productores siembran, en las razas de ganado que crían, en las plantas que cultivan, y en qué tipo de instalaciones y de condiciones laboran los trabajadores del sistema, y los tipos y precios de alimentos que aparecen en los estantes de tiendas de comestibles. Mientras que, por un lado, la gobernanza internacional del sistema alimentario se orienta a proveer algún grado de regulación para establecer salvaguardas ante las potenciales consecuencias socioeconómicas y ecológicas negativas del sistema alimentario global. Al mismo tiempo, estas corporaciones juegan un rol clave en el establecimiento de precisamente de esas reglas que buscan regular sus actividades, lo cual, termina diciendo Jennifer Clapp, suscita interrogantes sobre la influencia de las corporaciones en la sostenibilidad del sistema alimentario global y de las reglas que lo gobiernan. ¿Qué políticas, digo, puede facilitar que el país pueda mantener un margen de autonomía que le permita ajustar su política agroalimentaria a las potencialidades de su propia geografía, de su propia biodiversidad, de las experiencias acumuladas y de su población? Sin duda, aquí tiene un papel muy importante que jugar la investigación, el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y la difusión, combinando de la manera más sinérgica posible los conocimientos campesinos con la ciencia y tecnologías más avanzadas, cosa que acá no está ocurriendo. Pero para ello se requieren recursos, sobre todo públicos, estímulos a la inversión privada, la participación de las universidades, programas de extensión,
etcétera, de gran cobertura territorial y de permanencia en el tiempo. Voy avanzando rápido porque creo que estoy hablando mucho. Ya, entonces, hemos visto, a ver, factores que inciden sobre las posibilidades y límites de las políticas de seguridad alimentaria de un país. Hemos visto el cambio climático, hemos visto el peso que tienen las grandes corporaciones y luego vamos a ver este es el punto que es siguiente, el caso de la agroindustria. Hoy día el tipo de agricultura moderna dominante es la agricultura industrializada, ¿no? Eh, que tiene una serie de problemas. En el Perú, la agricultura industrializada tiene un gran prestigio, de eso se ocupan los propios agroexportadores y el Estado, pero una buena parte de la opinión pública está fascinada por el hecho de que el Perú está exportando más de 10 mil millones de dólares a más de 50 o 60 países, y esto va en crecimiento, ¿no? Y que ha transformado desiertos en vergeles, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la opinión pública en el Perú se ha dejado convencer por la narrativa de la agroexportación, que ese es el camino para la modernización, ¿no? Y los mismos agroexportadores, digamos, del tipo, digamos, de Sionis o el presidente de la Asociación de Empresas Agrarias, en este momento no me acuerdo el nombre, ¿no? Ellos hacen también propuestas a la pequeña agricultura en el sentido de que es la agroexportación la que puede salvar a la pequeña agricultura a través de la agricultura de contrato. Es decir, que los pequeños agricultores hagan contratos con las grandes empresas para proveerlas de sus productos en una relación que es inmensamente asimétrica, ¿no? O sea, se está desarrollando una agricultura de contrato, pero ellos lo proponen como la solución para la agricultura familiar. Eh, eh, digamos, las entidades internacionales que se ocupan de estos temas están cada vez más críticas de este tipo de agricultura, de la agricultura industrializada, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, digamos, ha hecho una especie de decálogo de las razones por las cuales no debe continuarse con esta agroindustria, ¿no? Primero, porque tiene altos costos ambientales que son asumidos por las comunidades y los contribuyentes, ¿no? Entre otras razones, porque en esta agroindustria se utilizan mucho los hidrocarburos para diferentes cosas. La reducción de la variedad genética, la contaminación de agua y suelos, estas son cosas que dice el NUMA. Afianza la desigualdad económica y social, porque la agricultura industrializada está asociada al tamaño del predio, eh, porque la eficiencia no es lo que las propias narrativas de los exportadores dicen, y esto, digamos, tiene negar a la agroindustria esta imagen de ser muy eficiente, etcétera, etcétera, va contra estudios realizados largo tiempo y en muchos países durante muchos años, ¿no? Por economistas agrarios de primera nota, como Hans Lieswanger, que es uno de los principales economistas del Banco Mundial, en que dicen que en comparación con la agricultura familiar, la agricultura familiar es más eficiente en la utilización del capital, de mano de obra y del suelo, ¿no? Es más eficiente, y que una de las deficiencias que sí tiene la agricultura familiar es para realizar ciertos servicios, tiene, digamos, que asociarse o para negociar mejor. Entonces, la agricultura familiar asociada termina siendo mucho más eficiente que industria agraria. Y Binswanger, perdón, además dice que digamos, en un alto porcentaje, la rentabilidad de las empresas grandes industriales, agroindustriales, se debe a políticas gubernamentales. O sea, políticas gubernamentales
que, digamos, subsidian y dan facilidades que no da a otro tipo de otro tipo de organizaciones de producción, como es la agricultura familiar o la mediana agricultura. O sea, depende mucho estos grandes fondos de las facilidades que los gobiernos le pueden dar. Y de nuevo, el ministro de Agricultura actual lo que está diciendo es que hay que regresar a la ley Klimper, ¿no? Para ser viable, dice él, a pesar que desde hace 15 años digamos, el valor de exportaciones agrarias en el Perú sigue creciendo. A pesar de todo el cambio de la ley que se hizo hace 2 o 3 años, sigue creciendo el valor de las exportaciones. Y ya para redondear, hay otros, además de las tres estos elementos que establecen, digamos, las posibilidades y los límites para definir las estrategias de seguridad alimentaria, que son el cambio climático, que es la existencia e influencia de las corporaciones y, y la agroindustria. Hay otros elementos también que son una suerte de camisas de fuerza y que muestran que el panorama hacia adelante alimentario en el mundo y en el Perú va a ser mucho más difícil que actualmente. Uno es la situación geopolítica, de los conflictos actuales, ¿no? Por ejemplo, Rusia, Ucrania, Israel contra palestinos, los riesgos de ampliación en toda la zona esta del cercano oriente, de la guerra, el conflicto entre China y los Estados Unidos a propósito de Taiwán, el conflicto potencial entre Corea del Norte y Corea del Sur, por lo que estamos viendo hoy día, la intervención de los hutíes del Yemen, que digamos detienen a las embarcaciones en el estrecho de Mandeb, en el Mar Rojo, que digamos que impiden la circulación de millones de toneladas de mercancías que tienen que escoger otras rutas, elevando los precios del transporte, etcétera. Entonces, la situación geopolítica es muy grave, se va a agravar más, seguramente, nadie lo duda. Luego, la degradación de los recursos naturales, de suelos y agua, etcétera, en todo el mundo. Hay un informe, no voy a detenerme acá en el tema, pero hay un informe de la FAO muy, muy interesante sobre este tema que ha salido hace un par de años más o menos sobre la situación de los suelos en el mundo y digamos que es actualizado ese informe con frecuencia. Otros elementos son la oferta de nuevas tecnologías y los modelos, y los modelos de la agricultura, ¿no? Esto también tiene incidencia sobre los temas de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué tecnologías se utilizan? Si la adopción de tecnologías profundiza las diferencias entre diferentes tipos de agricultura dentro de un mismo país, sin duda el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, en el país, digamos, ha agudizado, digamos, la diferencia de los niveles tecnológicos que existen dentro del país, ¿no? La previsión de fenómenos naturales de gran intensidad, también esto es un elemento que tiene que ser considerado, que no se considera en el país, no hay fondos de reserva de alimentos en el país. Basta imaginar qué pasa si el día de mañana hay un terremoto de grado 8 en Lima, una población de 10 millones de habitantes, en la cual, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa después de una semana? Los alimentos no llegan porque las carreteras están interrumpidas, casi no hay servicio de cabotaje para hacer, digamos, el transporte a través del mar. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? O sea, este es un elemento muy importante que nadie lo toma en consideración porque como un gran terremoto es un hecho excepcional, entonces vaya, ocurre lo que ha ocurrido con el aeropuerto, ¿no? Es excepcional pues que ocurra que los alambres de estos se malogren. Entonces, en fin, acá en el Perú no se hace política a largo plazo, no hay perspectiva de largo plazo, horizontes de largo plazo en la definición de las políticas para alcanzar la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, y acá sí acabo, acabo con la siguiente, hay una diapositiva 9, ¿no? Otra diapositiva, a ver si le pasa. Ya, sí, no, antes, ahí.
¿ya? Bueno, y te quiero terminar en un último documento que tiene la FAO, muy interesante, que se llama El futuro de la alimentación y la agricultura, y, digamos, impulsos y gatillos para su transformación. La FAO está, creo, tomando más conciencia que nunca sobre la gravedad de la situación actual, pero también sobre las proyecciones futuras, ¿no? Y lo que dice la FAO es, centrarse en un periodo de tiempo más corto no permite considerar las implicaciones de decisiones estratégicas inminentes en el futuro cercano sobre el destino a largo plazo de los sistemas agroalimentarios. Y pone cuatro escenarios diferentes, ¿no? Más de lo mismo, es decir, no se altera el tipo de agricultura que se va practicando, ¿no? Digamos, el representante de más de lo mismo, o quizá de, de la carrera hacia el abismo, es Manero, el nuevo ministro, ¿no? Más de lo mismo, ¿sí? Más inversión, más tierra, más agroindustria, más agroexportación, más utilización de hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que lo que dice es que la conclusión del más de lo mismo es de este horizonte es que al final en el tiempo, la agricultura y el tema alimentario se vuelven ya prácticamente caóticos, inviables. El futuro ajustado es, digamos, hacer algunas innovaciones en los tipos de agricultura, reduciendo, por ejemplo, la utilización de insumos químicos, etcétera, pero que no son suficientes para digamos, evitar este futuro tan oscuro que nos puede esperar en materia agroalimentaria. La carrera hacia el abismo es hacer, digo yo, quizá el nuevo ministro está más acá en carrera hacia el abismo que más de lo mismo, que es seguir haciendo una agricultura más contaminante, cambiar el uso del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en donde está asegurado, digamos, una situación, digamos, realmente emergencia absoluta, ¿no? Y lo que llama la compensación de la sostenibilidad es, digamos, sacrificar el PBI, por decirlo así, el PBI agropecuario, que no crezca más el PBI agropecuario, pero asegurar que la agricultura sea sostenible. O sea, se sacrifican un poco algunas metas para que lograr una sostenibilidad de la agricultura y de la alimentación en este escenario tan complicado hoy día, pero que probablemente sea mucho más complicado el día de mañana, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Y con último comentario nada más, es que parte de lo que he dicho está desarrollado en un artículo que escribí en el último número de Debate Agrario. No sé si ven, bueno, no se ve, pero en fin. Debate Agrario, hay 2 o 3 artículos que tienen que ver con la cuestión alimentaria y creo que vale la pena revisarlos. Y particularmente lo que yo he desarrollado es un poco lo que he expresado acá, ¿no es cierto? Sobre estos elementos del entorno, elementos estructurales del entorno que van delimitando las posibilidades y las restricciones en la definición de políticas agrarias y de políticas alimentarias, ¿no? ¿Qué posibilidades ves de que podamos reemplazar, a, produciéndolas nacionalmente, estos dos elementos que mencionabas tú que eran tan importantes? El trigo, ¿no? Que tiene que ver con y también el maíz amarillo. Y la segunda es, ¿qué posibilidades hay de que podamos nosotros producir los fertilizantes químicos que dices que hoy se usan mucho, más de 1 millón de, de productores agrarios? Porque yo recuerdo que hace muchísimos años, ¿no es cierto?, se creó una fábrica de fertilizantes en Cachimayo, en Cusco. Y hace mucho tiempo que se habla de la posibilidad de producir también en Piura, ¿no? En Bayoba. Gracias. A ver, esto habla de reemplazar trigo y el maíz amarillo duro. Y, bueno, ahí hay varios temas, ¿no? A ver, la respuesta fácil es, establezcamos, bueno, primero que no se puede establecer
barreras, porque tenemos una serie de convenios internacionales. Si ponemos barreras a la importación, entonces nos caen, qué sé yo, una serie de procesos que van a tener efectos económicos también muy importantes para el país, ¿no? Una de las afirmaciones que hace difícil responder rápidamente es, con 1 hectárea de espárragos para la exportación, podemos comprar, voy a decir cualquier cifra, pero es simplemente para indicar, digamos, podemos comprar 20 hectáreas de trigo. Entonces, el Perú tiene una serie de condiciones favorables para producir espárragos. Entonces sería económicamente irracional, ¿no? Utilizar tierras en donde puedo cultivar espárragos que tiene 10 veces más valor que el trigo, ¿no? Entonces, preferible es exportar espárragos y con el valor de la exportación importar trigo, ¿no? Bueno, ¿qué son las ventajas comparativas? ¿No? Entonces, yo creo que hay algunos problemas, ¿no? Uno es ese, ¿no? Cómo tomar una decisión respecto de eso, de lo que se llaman los cultivos de alto valor, ¿no es cierto?, por cultivos de bajo valor económico, ¿no? ¿Cómo resuelves ese tema, ¿no? El otro es cantidad de hectáreas, ¿no? Porque para la producción digamos, para reemplazar el trigo importado, se necesitarían centenares de miles de hectáreas, ¿no? Y entonces el tema es cómo se reconvierte centenares de miles de hectáreas que están produciendo cosas que también se necesitan, ¿no es cierto?, por trigo. El trigo crece idealmente en terrenos amplios, extensos, planos, ¿no?, en los cuales es posible utilizar estas inmensas maquinarias sembradoras, cosechadoras y qué sé yo, ¿no? Y entonces el Perú tampoco tiene estos amplios espacios, ¿no?, para sembrar trigos, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí considero que es muy difícil. eh, eh, Héctor Maleta decía en alguno de sus trabajos, decía que el cambio climático podría favorecer, por ejemplo, que la meseta del Collao en Puno, esperando a que suba la temperatura, ¿no es cierto?, podría habilitarse centenares de miles de hectáreas de trigo de invierno, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Pero en las condiciones actuales yo no sabría responder cómo, digamos, reemplazar esa cantidad de trigo que requiere mucha tierra y que es un cultivo de bajo valor en comparación con cultivos de alto valor que tenemos nosotros, ¿no? Eso por un lado. En el caso del maíz amarillo duro, ese caso es muy interesante porque el maíz amarillo duro lo utilizan, digamos, diferentes animales, ¿no? Pero principalmente es la industria avícola. Entonces, la pregunta es ahí, o ampliamos los terrenos para sembrar maíz amarillo duro, cosa que tiene también, digamos, las mismas dificultades que en el caso del trigo, ¿no? O reducimos digamos, la producción de pollos. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, la industria avícola es una industria casi de ensamblaje, acá, ¿no? Entonces tú compras el pollo de última generación para que en un número reducido de días logre los 2 kilos para poder ser beneficiado, ¿no? Entonces, y hoy por hoy es la principal fuente de proteína animal de la población peruana, ¿no? La población peruana consume más de 50 kilos de pollo al año, per cápita, y consume mucho menos, claro, y consume mucho menos pescado. Entonces, lo que yo creo que en el caso del pollo lo que hay que hacer es un esfuerzo de reconversión para que la pesca se convierta en la principal fuente de proteínas animales, ¿no? Y recursos, posibilidades las hay. Lo que pasa es que
desde el punto de vista estrictamente de la obtención de ganancias, a los dueños de las fábricas y de las lanchas, etcétera, lo que le conviene es, digamos, exportarlas en forma de harina, de aceites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, implica un cambio, digamos, también en los patrones de consumo de alimentos, ¿no? Porque estamos acostumbrados al arroz con pollo, el pollo al espiedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien difícil el reemplazo, porque el reemplazo requiere el reemplazo también en las costumbres de la dieta, ¿no? En el caso o sea, la respuesta en general es, sería bueno hacerlo, pero la verdad es que no veo mucho la factibilidad de hacerlo. Y lo otro es la producción de fertilizantes químicos. Efectivamente, en Cachimayo había una planta de producción de urea, ¿no? Ahora creo que produce nitratos o pólvora, no sé, ¿no? Este, ese es otro tema de discusión porque recordarán ustedes que con el fiasco de los intentos de la compra de la urea por parte de Ministerio de Agricultura, ¿no? Hubo una discusión si, y claro, una de las alternativas era, no inmediata, pero una alternativa era, esto no debe ocurrir en el futuro, tengamos nosotros la producción de nuestra propia urea, ¿no? Bueno, pero ahí el tema es, ¿qué opción de qué tipo de agricultura queremos? Entonces, todos aquellos más cercanos a lo que es una práctica agroecológica, decía, no hay que incentivar la utilización de urea. Lo que hay que desarrollar mucho más es una agricultura ecológica y producir abonos que permitan el desarrollo de ese tipo de agricultura, porque la otra agricultura es una agricultura que es contaminante y todo el rollo que ya conocemos, ¿no? Entonces, que se puede producir urea, se puede producir. El mismo ministro Manero ha dicho que se habría que fabricar una planta de producción de nitrógeno para la agricultura. O sea, está en la cabeza de Manero, ¿no? Y yo creo que en la visión de largo plazo, lo que se tiene que hacer es acercarnos a lo que es la agricultura ecológica, porque no hay otra. O sea, estamos sembrando nosotros una crisis casi terminal si seguimos con el tipo de agricultura que practica la gran agroindustria, con ese tipo de tecnologías, uso intensivo de insumos químicos y hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso también es un tema de discusión, ¿no? La reconversión es una cosa que puede tomar muchos años. Hay una experiencia en el Asia en el cual un gobierno, no me acuerdo del país, uno de los países pequeños del Asia, que el gobierno decidió, señores, no se utiliza 1 kilo de urea, todo va a ser abonamiento orgánico. Bueno, el gobierno cayó, fue un desastre en la agricultura, tuvieron que retroceder, etcétera. Es decir, el cambio es complejo también, es un proceso complejo, ¿no? Este, pero lo más importante sobre las dos preguntas que has planteado es que deben ser materia de discusión. Tiene que ser discutido, no se discute, en el Perú no se discute nada. Tiene que ser motivo de discusión y es en esa discusión que pueden aflorar, digamos, nuevas posibilidades de alternativas, ¿no? Y probablemente las haya que nosotros no conocemos mucho, que se practican, digamos, en espacios relativamente restringidos, etcétera, ¿no? Es bien necesario incorporar dentro del desorden que existe actualmente, los múltiples problemas que existen hoy día acá en el Perú, ¿no? La cabeza está puesta en muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que debe estar en nuestras cabezas es el tema alimentario realmente, porque lo que está viviendo el Perú es gravísimo y lo que ocurre es que este 50% que está en situación de seguridad alimentaria moderado o grave no tienen voz. Por eso no escuchamos, no se manifiestan, no tienen voz, ¿no? Y entonces están ocurriendo barbaridades como, por ejemplo, el retiro del apoyo del Estado, prácticamente el retiro del apoyo del Estado
a iniciativas como las ollas comunes, ¿no? Eh, entonces, sí es un tema, digamos, de debate, de discusión, ¿no? Necesarios. Por ejemplo, desde San Juan del Urigancho trabajamos muy de cerca con la red de ollas comunes, que hacen parte de la red metropolitana de ollas comunes y han iniciado, bueno, desde que surgieron una lucha bastante organizada, articulada para lograr presupuestos, una ley y de hecho hace un par de meses estuvieron incidiendo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por la propuesta de reducción de presupuestos, ¿no? Y bueno, se ha logrado retroceder sin que haya un cambio significativo a la reducción, pero tampoco un incremento significativo para mejorar la calidad de los alimentos. Y entre las agendas, por ejemplo, que estas mujeres, organizaciones, vienen impulsando tiene que ver con la recuperación de alimentos en los mercados, con la creación de biohuertos, ¿no? Como prácticas comunitarias que les permitan de alguna manera tener cierta autonomía respecto al acceso a los mismos, ¿no? Entonces quería consultarle a Fernando en relación a esto, ¿no? A estas, digamos, hoy hemos hablado como de cosas más macro, del diseño de la política alimentaria y los diferentes factores y actores que influyen, pero cómo esto, digamos, cómo pueden darse cambios significativos a través de políticas y prácticas que tienen base comunitaria para que tengan un impacto directo en la realidad de ciudadanas y ciudadanos que se están organizando para enfrentarse al hambre, ¿no? Organizándose por un derecho más básico que hay, que es el de la alimentación. Bueno, yo creo que ahí creo que el gran problema es el de voluntad política, ¿no? Claramente, la única institución que puede abordar estos temas que son eh, graves en varios sentidos, pero que también conciernen a millones de personas, es una intervención del Estado, ¿no? Es una intervención del Estado. Y eso depende de los gobiernos. Entonces, no hay voluntad política, ni a nivel del Ejecutivo, ni del Legislativo, y que es tan claro que el tema alimentario es ajeno a ellos, que no hay ninguna discusión, ninguna propuesta por el Ejecutivo ni el Legislativo sobre este tema. Que yo sepa, al menos, no hay ninguna. No es un tema de la agenda, ¿no? Bueno, entonces, como no es un tema de la agenda, yo creo que, digamos, la pluma tiene que ir un poco a la capacidad que tenga la sociedad civil para exigir este tipo de definiciones, de apoyos de parte del gobierno, ¿no? Y me parece que también no hay mucho, hay algunas plataformas, Perú-San es una de ellas, por ejemplo, que tienen como, digamos, tema central el tema de la alimentación y el tema de la nutrición, ¿no? Pero no hay suficiente debate, discusión y presión para lograr. En algún momento, antes de Castillo, se discutía la posibilidad de la conformación de una suerte de consejo, como existe en el Brasil, alimentario, en el cual participan sociedad civil, entidades del Estado, etcétera, etcétera, y que tienen una serie de atribuciones muy importantes en lo que concierne la orientación de las políticas agrarias y alimentarias. Supongo que con Lula nuevamente en el gobierno eso se reavive. Bueno, tiene que haber alguna entidad de participación de sociedad civil y el Estado que tenga estas atribuciones. Pero eso depende, creo, en muy buena medida de la capacidad de presión, de movilización de la sociedad civil. Si no,
lo estamos viendo, ¿no? Quizá una manera de poder meter estos temas en la agenda pública es aprovechar digamos, inicio de proceso preelectoral para que los que traten de postular, los partidos, etcétera, incorporen en sus planes de gobierno el tema alimentario, ¿no? Pero tampoco esos partidos son como para dejarnos muy optimistas sobre lo que puede pasar en el país. En realidad siento que no estoy respondiendo preguntas, porque cuando uno hace una pregunta, entonces uno quiere una respuesta que sea orientadora, que dé el dato, etcétera. Pero respecto a este tema, por ejemplo, yo tengo un vacío, porque creo que si no hay voluntad política, ¿qué cosa se puede hacer si no es la presión de la sociedad civil? Manero no ha mencionado ni una vez, en todo lo que yo he leído de Manero, ni una vez el tema seguridad alimentaria. Todo es exportación. Nos damos cuenta de lo que un gobierno puede hacer y no hacer, ¿no? Es decir, la necesidad de cambio de gobierno, etcétera, se vuelve perentorio también por esta razón, ¿no? Que no se está atendiendo uno de los principales problemas. La primera necesidad que tiene el hombre es alimentarse. Es la primera. Más que abrigo, más que cualquier otra cosa. Es alimentarse. Y es una necesidad que no está siendo satisfecha y que no está incorporada en las preocupaciones de gobierno. ¿Qué pasa con estas organizaciones de productores y de familias campesinas que producen alimentos tanto en la sierra como en la costa? En general, diría yo, hay un debilitamiento de las organizaciones, ¿no? Este, eh, hace algunas décadas la participación, por ejemplo, de gremios eh, y la posibilidad, digamos, de hacer interlocución con el Estado, con representantes de los gobiernos, existía. No siempre los resultados eran favorables, ¿no? Pero, digamos, existía esa posibilidad. Yo creo que, salvo hoy día, hablando a nivel nacional, salvo Conviagro, todavía mantiene un nivel, digamos, de poder ser interlocutor. Otras organizaciones que han cumplido papeles muy importantes en el pasado ya estaban muy debilitados y yo creo que durante el gobierno de Castillo se terminaron de debilitar por los intentos, digamos, de cooptación que había de estos gremios, ¿no? Por el Ministerio de Agricultura, etcétera, ¿no? Entonces están sumamente debilitados, ¿no? Puede ser que haya iniciativas locales que traten de responder a esto en algún tipo, digamos, de acuerdos de los productores con consumidores, pero si es que existe, esto debe ser cosas muy localizadas, ¿no? Ahora, posibilidad, de nuevo, digo, si hubiese un poco de voluntad política, por ejemplo, hay unas cosas que podrían ser muy interesantes. En las escuelas rurales, el establecimiento, por ejemplo, de huertos, ¿no? De huertos que tenían varias ventajas. Una ventaja pedagógica, porque a través de los huertos, del proceso, digamos, de cuidar las plantas, etcétera, se pueden enseñar varios cursos, ¿no? Tomando, bueno, de matemáticas, de química, de biología, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo, digamos, el experimento, digamos, a la puerta, ¿no? Y al mismo tiempo generar alimentos para la propia escuela y un sitio de aprendizaje también para los padres, ¿no? Entonces, en algunos sitios se hace, pero también a muy pequeña escala. Nosotros en CEPES tratamos de hacerlo en el caso de una zona de Huancavelica, una comunidad de Huancavelica. Y tuvo un buen comienzo, pero ocurrió el COVID y ya todo eso se desbarató, ¿no? Pero, digamos, descubrir y potenciar lo que son iniciativas locales para tratar, digamos, de abastecer localmente a las poblaciones, ¿no? Ahora,
Hay campos, digamos, de investigación que valdría la pena también para alertarnos sobre este tema de la- del problema alimentario, ¿no? Uno es hacer, por ejemplo, descubrir cuáles son las zonas urbanas. Se han hecho investigaciones, sobre todo en zonas urbanas, en donde es muy difícil conseguir alimentos nutritivos, ¿no? Eh, lo que llaman desiertos alimentarios, ¿no? Es decir, zonas en las cuales no hay mercados, no hay supermercados, y lo que hay son lo que hoy día se llaman esas tiendas de conveniencia, ¿no? Tambo y qué sé yo, que casi el 100% de lo que venden son cosas baratas y son cosas ultraprocesadas, ¿no? Galletas, gaseosas, bizcochitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son precisamente las que producen, digamos, el sobrepeso, la obesidad y traen nuevos problemas. Y podrán ustedes observar que las personas que son muy pobres, sobre todo las mujeres, son bastante gordas, ¿no? Y es por ese tipo de alimentación que digamos digamos que es generadora de una serie, digamos, de enfermedades, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? Lo que han mencionado es los huertos, digamos, que se pueden hacer en zonas urbanas, ¿no? Hay mucho por hacer, digamos, en capacitación. Los municipios podrían capacitar, encontrar espacios en donde se podría hacer agricultura, ¿no? Siempre hay, ¿no? Pero faltan las iniciativas, falta liderazgo, falta poner el tema como un tema de prioridad. No es un tema de prioridad. El tema de la concentración o reconcentración de la tierra, ¿no? Habías mencionado que era también uno de los factores y que, digamos, el sector agrícola, agroexportador, digamos, está reconcentrando las tierras y esto además está ya generando impactos, por ejemplo, sobre el acceso al recurso hídrico, ¿no? Que lo vemos bien en Ica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podrías compartirnos información respecto a eso. Y lo segundo es si hay algún avance, digamos, en materia institucional respecto a sistemas agroforestales, ¿no? O que se viene haciendo, digamos, desde el Estado respecto a impulsar agricultura ecológica. Sin duda hay un problema de concentración de tierras que se va incrementando, sobre todo en la costa. Ya hace años, no es fácil conseguir información sobre cuánta tierra está concentrada, no es fácil, ¿no? Porque se compran, son predios más pequeños que luego se unen en una sola empresa, etcétera. Y cuando uno va a los registros públicos, no se puede encontrar fácilmente para lograr reconstituir, digamos, cuál es el área total de una empresa, ¿no? Y generalmente las empresas son muy reservadas sobre cierto tipo de información. Pero pero hace ya algunos años, recuerdo en una reunión que hubo con el Ministerio de Agricultura, uno de los funcionarios, un buen funcionario que ya falleció, dio la información sobre cuántos predios habían de más de 1.000 hectáreas en la costa, ¿no? Y sumando todos los predios de más de 1.000 hectáreas en la costa, hace 10 años, era más o menos hace 10 años, ya tenían concentrados más o menos una tercera parte de las tierras agrícolas con riego en la costa estaban en manos de empresas con 1.000 hectáreas o más, ¿no? Esto puede haber aumentado seguramente y aumentará aún más cuando se realicen las irrigaciones, la tercera fase de la irrigación de Chavimochic y la segunda de Majesihuas, ¿no? Porque en el diseño mismo de estas obras de irrigación está el que las tierras van a ser transferidas, vendidas en grandes módulos de mínimo de 200 a 250 hectáreas, de 500 hectáreas acumulables, siguiendo el modelo de Olmos, ¿no? El modelo de Olmos se vendieron, se pusieron a la venta 38.000 hectáreas y de esas 38.000 hectáreas, creo que 18.000 o 20.000 hectáreas las compró el Grupo Gloria,
el Grupo Gloria hoy día tiene en la costa alrededor de 100.000 hectáreas, ¿no? Es el más grande latifundista de la historia del Perú. No ha habido, no ha habido más grande latifundista, sobre todo en costa, ¿no? En partes de sierra ha habido, digamos, áreas más extensas, pero áreas de pastos, ¿no? Cuyo valor económico es mucho menor que una tierra de cultivo con acceso al agua al lado de la carretera panamericana, etcétera, que es el caso de la costa, ¿no? Entonces, la estrategia de este gobierno y de todos los que los sucedieron, por lo menos de la época de Fujimori, es la que está ocurriendo, ¿no? Es imponer una forma de modernización de la agricultura basado sobre la gran empresa para la exportación, y rodeado de una serie de pequeños abastecedores. Ese es el modelo, se está implementando con mucho éxito para el modelo, pero ahondando en desigualdades en el campo, cosas que ya mencioné, las cosas que decía Numa, ¿no? Contaminación ambiental, reducción de la biodiversidad, etcétera, 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 ¿no? Ese es el modelo que se va siguiendo y posiblemente cuando se completen estas dos obras de irrigación, que van a ser entregados, como digo, en grandes módulos que por su tamaño precisamente solo pueden ser adquiridos por gente que tiene billones de dólares disponibles. Digamos, a $5.000 una hectárea multiplicado por 200, ¿no es cierto? Ya está cerca a ver, 200, le agrego 3 ceros, 200, ¿no? Estamos ya en los millones y hay módulos de 500 hectáreas, etcétera. Y además con compromisos de inversión. O sea, yo compro digamos, 200 hectáreas y además tengo que invertir en un plazo de 2 o 3 años 4 o $5.000 por hectárea, ¿no? Entonces son sumas millonarias que solo pueden ser asumidas por grandes corporaciones, ¿no? Esa es una cosa, o sea, eso va a continuar. Y lo otro que va a continuar es la penetración de capital extranjero, ¿no? Que ha ido de menos a más, ¿no? Entonces cada vez intervienen más empresas extranjeras que pueden ser parte de transnacionales o no, y que se asocian con empresas nacionales o directamente que compran empresas nacionales, ¿no? Ahora, es bien difícil obtener información sobre eso, ¿no? No es imposible, pero se necesita recursos para poder hacer una investigación y lograr obtener esa información. Yo creo que en la sierra es bien difícil, digamos, la formación de latifundios, un poco por la topografía, por el tipo de ocupación de las tierras que existe actualmente. Me parece que ahí es difícil, pero en la selva sí. En la selva o CG Selva, bueno, Romero es uno de los grandes propietarios y se estima que puede haber 1 millón de hectáreas que son, digamos, aprovechables para la palma aceitera, que se basa también en grandes empresas, ¿no? En grandes fondos. Y ahí todo el problema de ahí, digamos, de la deforestación, de la contaminación también, etcétera, que está un poco a la libre, ¿no? Acaban de despedir a mi amigo Alberto González, que era el jefe de CERFOR, ¿no? Precisamente por tratar de hacer una utilización de los recursos forestales y de los espacios territoriales en las zonas amazónicas en relación muy estrecha con las organizaciones nativas y de colonos. Y bueno, lo han sacado por hacer eso, ¿no? Y por estar en contra de la ley esta que se ha dado nueva, que en términos reales significa un incentivo para continuar con la deforestación, ¿no?